Buenas noches, queridas personas que el día de hoy nos acompañan. Están aquí en su programa Pesadillas de la Noche. Primeramente, una disculpa por apenas volver a retomar las transmisiones. No fue planeado. Hemos tenido ciertas complicaciones con los audios, los equipos, y por eso no habíamos podido transmitir, pero pues aquí estamos de vuelta. Yo soy su doctora Atena y conmigo se encuentra mi compañera Ajolotito. No sé si te quieres presentar. Bueno, la transmisión pasada este, estábamos el tema, retomando el tema más bien. Estábamos hablando sobre leyendas de panteones o cementerios, como ustedes los conozcan. En la transmisión que habíamos iniciado esa vez, la cual me parece que duró 5 o 6 minutos, en ella estábamos contando historias sobre estos lugares, cosas que han pasado, cosas que, incluso experiencias propias que hemos tenido. Yo creo que me quedé a inicios de historia, pero pues hoy se las voy a volver a retomar. Voy a terminar esta historia. Así que, para comenzar, la historia que estaba contando aquella vez era sobre una visita que tuve yo a las 10 de la noche en un panteón de donde yo vivo. En ese panteón, primeramente ustedes dirán, ¿por qué fuiste? Este, yo fui o yo visité ese lugar por un trabajo de escuela. Teníamos que realizar un video el cual explicara en forma visual el porqué de un lugar histórico de tu localidad. Ese día yo fui acompañada de 4 chavos, una, una chava y pues su servidora. La idea era grabar sobre leyendas y mitos que se contaban de aquel lugar. Entonces se nos ocurrió la grandiosa idea de ir de noche, porque habíamos anteriormente preguntado a personas que viven cerca del sitio y decían que mayormente se presentaban cosas extrañas a partir de las 8 de la noche. Entonces por eso fue la razón que quisimos visitar de noche, porque aparte de la intriga de saber que todas las historias que nos contaban eran ciertas, y de igual manera porque se nos hacía interesante o un poco más de suspenso ir a esas horas. Cuando recién llegamos, no teníamos miedo, digamos que nos presentamos como neutros. El único temor que teníamos era de ser asaltados, porque cerca bueno, el camino que lleva para el panteón, digamos que está sólido, no hay muchas casas que digamos. Entonces, nuestro temor de nosotros solamente era de ser asaltados o que nos fuera a salir alguna persona mala, que no fuera muerto.
Cuando nosotros llegamos, nos repartimos primeramente en grupos de dos. A mí me tocó ir con un muchacho y nos tocó ir en la parte de trasera, digamos que íbamos con la primera pareja enfrente, una en medio y nosotros que íbamos hasta atrás. Preparamos todas las cosas y nos adentramos. Entonces íbamos caminando por las tumbas o lápidas, no sé cómo les digan, o no sé cómo ustedes las conozcan, y íbamos grabando, íbamos contando de algunos mitos o algunas apariciones que nos contaban o nos relataban que sucedían en la noche o incluso que a veces se presentaban en la mañana. Entonces, íbamos caminando normal y entre más nos adentrábamos, más se escuchaba como sonidos de cosas que pasaban como corriendo o sonidos de animalitos que andaban am, cerca de nosotros. Nosotros no les prestamos mucha atención porque pues no, como les digo, no íbamos miedosos, íbamos como muy neutros. Entonces, mm, cuando llegamos digamos a mitad del panteón, digamos donde es ya como un centro del mismo lugar, empezamos a, a seguir narrando cosas y qué tanto tenía de tiempo, cuánto, cuánto, cuántas historias se contaban de ese lugar. Contamos incluso una sobre una serpiente que nos contaban que rondaba por las lápidas, por las tumbas. Nos contaba esa vez esa señora que se escuchaba mucho, e incluso el velador mencionaba que aparecía una víbora grande que iba entre las tumbas, pero se decía que esa víbora tenía cara de niño. Entonces se contaba porque mm, hasta ese momento nosotros como que no éramos muy creyentes tanto de lo que nos contaba, pero pues de cierta manera como que entre más te contaba más te llenaba de preguntas o más te cuestionabas de lo que te cuentan. Y esa vez la señora nos relató que, que vio una serpiente, como les digo, estaba de gran tamaño pero tenía cara de niño. Entonces ella nos decía que había veces que las personas cuando pasaban por ahí la veían y salían corriendo por el mismo temor de que les fuera a hacer algo. Incluso nos mencionaba que se metía entre la tierra y luego por eso se encontraban unos hoyos grandísimos como de tuzas. El chiste que terminamos de grabar y ya empezamos a recoger las cosas y un amigo mío empezó a jugar, empezó a decirnos que es el típico amigo que dice, no, mira, te imaginas si pasa esto. Y pues de cierta forma como que uno le dice, no, pues no, deja de andar jugando. Esa vez yo fui la que le dijo que dejara de estar jugando porque pues no era chistoso estar contando esas cosas a esas horas de la noche y luego nosotros solos en ese lugar. Ya el chiste que empezó a jugar, empezó a decir que no tenía miedo, que, que le daba lo mismo, que no creía en esas cosas, que como éramos tan ingenuos en creer esas cosas. Pero pues mm, yo solamente le dije que pues que no hablara de eso porque pues no sabíamos que nos podíamos encontrar. Ya de camino
Para la salida íbamos caminando nosotros y mm, nosotros íbamos hasta la parte de atrás, cuando de repente yo siento que como, como cuando una persona te desliza la mano o los dedos entre tu espalda. Entonces yo pensé que era mi compañero de al lado y yo le pregunté que si no me había agarrado o me había rozado con su mano. Y él me dijo que no, que de hecho no se había acercado. Y se me hizo extraño porque mm, yo no iba con alguien más al lado. Entonces, le dije que había sentido que algo me había rozado. Y me dice, no, a lo mejor te lo estás imaginando. Entonces, de repente, mm, un amigo de enfrente, nos, bueno, los dos chavos que iban enfrente, nos dicen, oigan, espérense. Y le digo, y nosotros que nos quedamos así de, no, pues, ¿qué pasa? Y dice, es que vi a alguien. ¿Cómo que viste a alguien? Me dice, sí, es que vi a alguien. Entonces, como que nos quedamos así de, no, pues, ¿qué viste? Dice, no sé, es que vi algo que corrió. Dice, no, mejor pásense hasta enfrente. Le digo, ¿cómo nos vamos a pasar hasta enfrente? Dice, no, sí, pásense. Y el chiste es que nos recorrimos el lugar y nos fuimos nosotros hasta enfrente. Y pues ya seguimos caminando y de repente uno de los chavos que iba en medio se cae. Yo ni siquiera me di cuenta cuando se cayó, sino porque escuché el, como el azotón, digamos. Entonces nosotros cuando nos volteamos ya lo vimos tirado y le preguntaron que qué había pasado, si se supone que venía alumbrando y me dice, no, es que no sé. Y dice, no, pues con qué te caíste. Y ya estuvimos buscando entre la tierra, entre el camino. Y no, pues no había hoyos. Y le siguieron preguntando que con qué se había caído. Y dice, no, pues nomás sentí como si se atorara mi pie con algo. Como si me agarraran y ya no me pude mover y me caí. Y ya le preguntaron que si podía caminar. Y me dice, no, es que me duele para sentar. Entonces, pues, mi compañero como que lo agarró en sentido de que él se apoyara. Entonces seguimos caminando cuando de repente empezamos a escuchar ruidos. Entonces los chavos que iban hasta atrás se voltean y dice bueno, ellos nos comentaron que vieron algo, como algo nos venía siguiendo. Entonces fue como que no supieron qué hacer, sino lo único que dijeron fue corran. Y nosotros dijimos, pero ¿por qué? ¿Qué? No, nos quedamos extraños porque pues íbamos bien. Y los chavos dicen, no, pues corran o caminen más rápido, es que alguien nos viene siguiendo. ¿Cómo que nos viene siguiendo? Y dice, sí. Entonces empezamos a caminar rápido y ya después ellos empezaron a sentir que venía más cerca de nosotros. Y dice, no, mejor corran. Entonces nuestro sentido fue empezar a correr, pero o- como les digo, el chavo que venía lastimado no podía correr. Entonces ellos se echaron a correr y lo dejaron atrás. Entonces yo todavía me regresé y le dije, aunque sea intenta brincar, no sé cómo, brinca o arrástrate, pero hay que salir de aquí, porque esto no es normal. Entonces nos echamos a correr y llegamos a la parte de la entrada. Y ya entre respiros fuertes me empezaron a decir que habían visto que alguien venía atrás de nosotros, que no se habían percatado, sino porque empezaron a sentir como que alguien nos fuera mirando como una mirada. Entonces cuando ellos se voltearon, dice que vieron como una silueta como de una mujer, pero lo que les espantó es que no tenía pies, como que venía flotando. Entonces por eso fue su reacción. Ya después ahí, este,
seguimos caminando ya con el susto y pues yo les dije, en ese ya eran como las 11, 11:30 y yo les dije, no, pues si quieren, quédense en mi casa. Me dijeron, sí, porque algunos de ellos no eran de mi localidad. Entonces, cuando íbamos caminando para mi casa, aparte del susto que nos metieron ese día, este, pasándola, íbamos camino hagan cuenta que el panteón está como para ingresar al panteón hay una bajada. En esa bajada, antes de bajar, ahí está la carretera, que es la federal, y ya de ahí cruzas la carretera y entras al pueblo. Entonces nosotros veníamos subiendo esa bajada y en eso baja una moto. Cuando baja esta moto, mm, nosotros nos quedamos como, pues no le dimos importancia, ¿no? Pues como cualquier cosa, baja la moto, pero venían dos hombres encima de la moto. En eso, este, nosotros no le dimos importancia y seguimos caminando. Ya cuando íbamos hasta arriba, quién sabe cómo me volteo y la moto se da la vuelta y ya nos venía siguiendo a nosotros. Entonces mi reacción fue decir, corran otra vez porque nos van a seguir, nos van a saltar. El chiste que nos fuimos corriendo hasta mi casa y ese día no se me va a olvidar, aparte por el susto que nos metieron en el panteón y pues el susto que nos metieron ya camino a la casa. Y esa es mi historia que, que ahorita termino de contar. No sé qué pienses, ajolotito. Hola chicos, hola, buenas noches. Perdón por no responder hace ratito. Me parece sorprendente, a pesar de que nos digan que no, nosotros nos atrevemos a entrar a lo desconocido. Y pues me sorprende que incluso te hayan dado un buen susto y aparte que también te dieron otro susto, pero a esta vez un ser vivo de que te quiso asustar. Me imagino que sí sentiste muy feo. Les tengo una buena, chicos. Los que siempre nos ven. Te contacté a un amigo para ir a ver un panteón. No sé si gusten que les demos un en vivo dentro de un panteón y les contemos su belleza y su historia. Déjenme en los comentarios para saber. ¿Ustedes han tenido algo así paranormal en los panteones? ¿Me puedes prestar tu teléfono? No olviden enviar la imagen de la quinita. ¿Qué opinas, Tenea, de lo que acabo de comentar? Acuérdate que los correos están... Pues sería muy interesante, ¿eh? Yo creo que mm, sería tanto interesante para nosotros como para todas las personas que nos están viendo, Miau, porque es, digamos que tú cuentas las historias o tú narras tu historia o incluso todas las personas que nos están viendo, cuando nosotras les comentamos que nos cuenten esas anécdotas, esas historias, esas experiencias que han pasado, pero de cierta manera no podemos sentir, ¿cómo decirlo? No podemos sentir el 100% de las emociones que esas personas o la persona que lo vivió siente. Entonces, como sería muy interesante realizar un en vivo en donde nos adentremos a un panteón y pues qué más que estar grabando o que ellos estén escuchando todo lo que nosotras estamos realizando. Estaría muy interesante y pues coméntenos si les gustaría que nosotras fuéramos a a un panteón en la noche a hacer un en vivo sobre, sobre esa experiencia que lleguemos a tener o que nos podamos encontrar.
¿Qué opinan, chicos? ¿Nos adentraríamos nosotras al mundo más nocturno de ese día? Ustedes digan, decidan, dejen en el comentario, por favor. Sí, y como en cada transmisión que nosotros realizamos, lanzamos ahorita la invitación para que nos comenten si ustedes han tenido alguna experiencia en este tipo de lugares o si incluso se han llevado un susto, porque es válido que a veces cuando nosotros nos encontramos en esos lugares lleguemos a encontrarnos con cosas o con personas que no están del todo vivas. Aquí, Axel Luna, yo tengo una historia. Cuéntanos tu historia, por favor. Y dime, Jolotito, mientras nuestras queridas personas, todas las personas que nos están viendo, ¿tú alguna vez te has preguntado por qué, bueno, cómo se llama o el por qué de esas inscripciones que llevan en las lápidas o incluso en las cruces? ¿A qué se debe eso? Pues no, la verdad no sé por qué hemos estado escribiendo en las lápidas o en las cruces. ¿Me puedes decir, por favor? Bueno, les comento a todos, esas frases que nosotros, cuando muere un ser querido, esas frases que se encuentran en las lápidas, se le conoce como epifale, ep- epitafio. ¿Pero qué es un epitafio? Bueno, un epitafio es el texto que honra al difunto. Normalmente este se encuentra escrito en una lápida o una placa sobre su tumba. Esto, esto surge tradicionalmente, se narran en versos, pero en ciertas ocasiones hay ciertas opciones, ya que no siempre se pueden narrar en textos. Mayormente estas inscripciones que nosotros le colocamos a las lápidas, que nosotros le colocamos a las cruces, simbolizan de cierta manera, pueden simbolizar varias cosas, como narrar entre versos cómo es que aquella persona fallece, si ha fallecido por un accidente, por una muerte dolorosa, o incluso para describir, para describir si esta persona fue graciosa, si esta persona a los pocos meses de nacida, que llegó a representar para sus padres, y a pesar de que a veces se les conoce como conmemoraciones, que se le da como un recuerdo, pero pues ese es su nombre, se les conoce de esta manera y todavía se puede incluso en panteones, por ejemplo, como el Panteón Dolores de México,
en el cual todavía se pueden encontrar estos versos, se pueden encontrar estas palabras que narran las muertes de todas aquellas personas que se encuentran descansando. La verdad, sí es sorprendente. A veces entramos al panteón y vemos tantos nombres que no sabemos, pero a lo mejor para esas personas fue algo muy especial. Nosotros ignoramos. Aquí tengo un mensaje. Ángel González. Un video en la red donde se pasa algo similar en un panteón donde algo jala a un chavo y se ve bastante extraño. Igualmente en los panteones hacen trabajos de brujería o magia negra, cosas bastante malas. Wow, eso sí no lo vi venir. ¿Qué opinas, Atenea? Que hagan brujería y cosas malas, yo sí creo que sí suele pasar. Es que si algunos saquen tumbas, ¿por qué no invocar a la otra persona maligna? Pues, primeramente, muchísimas gracias por compartir con nosotras. Y, y sí se ha presentado no solamente en panteones, se han presentado en otros lugares sólidos, incluso abandonados, donde se han hecho este tipo de actos, de actos de magia negra, de actos de brujería. Y supuestamente es porque a veces cuando se hacen este tipo de pactos, este tipo de trabajos, tienden a invocar, invocar espíritus o incluso llegan a tomar espíritus que se encuentran en el lugar, espíritus atormentados y de cierta manera los mandan a la persona a la cual van a dañar para que estos los atormenten. Tiene un sentido, tiene un cierto grado en ámbitos espirituales, tiene cierto grado el cual toman estos tipos de lugares, no sin importar que estos se encuentren santos, simplemente por el hecho de que no todas las personas que se encuentran enterradas fueron buenas, no todas las personas tuvieron una muerte buena, incluso pueden haber almas que se encuentran atormentadas y a veces estas almas son tomadas como tributo a estos tipos de personas que hacen estos trabajos y siempre lo hacen con un sentido de dañar a los demás. La verdad sí tienes razón. Hay gente que a lo mejor no fue una santa persona, pero también deberíamos como que respetar las tumbas de los demás, ¿no? El si de morimos no quisiéramos que nos turbe nuestra santa paz, nuestro, por decir, santuario, tranquilidad, porque no sabemos qué puede lograr hacer o pasar, qué vibras jalar, así decirlo. Y sí, tienes la razón, ajolotito. No podemos, no podemos realizar, más que nada, se sabe que no es correcto estar realizando este tipo de actos, pero a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, todavía se sabe o todavía hay personas que recurren a este tipo de hechiceros, de tipo de brujas para realizar cierto tipo de actividades con tal de causar el mal a los demás. Y
Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los entierros que se les hacen a las personas. Estos pueden ser en lo que son los cementerios o lo que se conoce como ciudades de los muertos. Y esto de cierta manera es en el cual se utilizan lo que son muñecos, se utilizan fotografías y tiene una finalidad, ¿no? Tiene la finalidad de llevarle la muerte a la persona a la cual se le está realizando eso. Es por eso que cierto tipo de brujos o en la magia negra utilizan este tipo de lugares para poder realizar lo que son los famosos entierros. Entonces sí es de cierta manera un poco maligno, bueno, no es un poco, es maligno realizar este tipo de actividades, este tipo de cosas, porque más que nada, no siempre los cementerios pueden ser lugares tranquilos, incluso por este tipo de cosas que se van a realizar allá, es que a veces tienden a ser lugares muy pesados energéticamente. Sí, tienes razón en eso. La verdad, tienes mucha razón. Bueno, chicos, como repetimos, cuéntanos sus historias, por favor. Encantados de leerlas y a ver más. Mm, Aquí siempre estaremos. ¿Sabes una cosa, Jolotito? Es curioso que estemos contando este tipo de cosas em, en, en estas horas, porque supuestamente por estas horas a partir de las 12 para las 3 es donde más se presenta actividades del fenómeno paranormal. ¿Te imaginas? Bueno, para los que nos escuchan, ustedes se podrían imaginar estar a estas horas de la noche en en un cementerio, solos, caminando entre todas esas lápidas y de repente estar, digamos, desorientarse por no saber cómo entraron y cómo salir, llegar a entrar en desesperación porque no pueden salir, intentan, corren, pero no encuentran dónde salir y de repente se paran en seco, empiezan a sentir que alguien los mira, empiezan a sentir escalofríos, se empiezan a escuchar de repente entre todas esas tumbas, todas esas lápidas, se empiezan a escuchar ruidos, se empiezan a escuchar voces. Ustedes se encuentran extrañados porque no saben si lo que están escuchando esté vivo. Empiezan a caminar, empiezan a sentir que alguien viene atrás de ustedes. Caminan más rápido y lo sienten cada vez más cerca. Y de repente sienten que los toca. Ay, estaría muy tétrico eso, ¿no lo crees, ajolotito? Y eso sí. Tena, ¿gustarías leer
La historia del chico Alex, Alexander Luna, por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Alex nos cuenta. Una noche, cuando yo tenía 13 años, salí a la tienda por unas velas, ya que por una falla eléctrica se fue la luz en la mayor parte de la zona en la que vivo. El lugar, el lugar al estar sin luz solamente estaba alumbrado por las velas que había en los negocios. Por ejemplo, en las tiendas, ese día eran las 9 de la noche. Estaba totalmente oscuro. Al ir caminando, a caer una niebla muy espesa donde no se podía ver nada. Empecé a tener miedo y de repente se empezaron a escuchar unos lamentos muy horribles, donde se escuchaba una persona quejándose. Empecé a tener miedo y me apresuré a la tienda. Al entrar, los ruidos se calmaron, pero al salir de ahí, rumbo a mi casa, los lamentos y los gritos se empezaron a escuchar más y más fuertes, al igual que más cerca. Tenía mucho miedo y empecé a correr, pero hubo un punto donde de repente me detuve y no sabía qué hacer. Tenía miedo. Y al dar la vuelta para ver quién estaba afuera, fue el peor error que cometí, ya que yo fui una de las pocas personas que había visto el rostro y el físico de la Llorona. Un rostro horrible y que no sabría cómo explicarlo, cómo me sentí en ese momento, ya que solo tenía 13 años. Desde ese momento, desde ese entonces, he tenido pesadillas horribles y el mes de noviembre es sumamente perturbador para mí. No sé ustedes qué opinen sobre este suceso anormal que me sucedió, ya que durante mucho tiempo y hasta la fecha nadie me cree. Wow. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y no lo sé, me ha de parecer que de cierta manera el terror que has de haber pasado o el miedo por vivir esa experiencia en carne propia. Y no me imaginaría cuál perturbador es para ti pasar por eso, incluso como lo mencionas, en esas fechas, recordar lo sucedido y estar en constantes pesadillas y en constantes miedos es algo que no cualquiera soportaría.
¿Y tú qué piensas, Ajueletito? Es sorprendente que a la edad de él de 13 años haya podido ver a la Llorona, ya que muchos nunca han sabido cómo es en verdad, y él lo captó en su misma imagen y esencia. O sea, que es como una maldición y a la vez como una bendición para algunos, porque nadie conoce exactamente cómo es, excepto él. Y sí es escalofriante encontrarte con eso. Y agradecer que sigue vivo. Si no, jamás hubiéramos escuchado esta buena historia y algo perturbadora. ¿Y nunca has pensado, Ajuelotito, el porqué del tormento de esta, de esta mujer que conocemos como la Llorona? Es muy curioso porque a pesar de que esta leyenda surge en otro estado y verla aquí, en, incluso en tu localidad, es, es interesante y a la vez te pone los pelos de punta. Pues la verdad sí es muy interesante porque decir, solamente la Llorona la han visto en ríos. Ponte a pensar que esta historia ya lleva de generaciones, de generaciones. Imagínate que antes ves que hay un río que conecta todo, provocando que ella desaparezca. No es decir que ya todo esto es un lugar de vida. Si te has dado cuenta, la historia siempre cambia. Se enamoró de un español que la engañó y provocando que el fruto de su amor los asesinara. Después llegó el arrepentimiento y la conocemos como la Llorona. Luego dicen que ella estaba mal de la cabeza y los asesinó. Mató a su esposo y a sus hijos. O sea, la historia no la sabemos al 100%. Son demasiadas versiones. Han pasado de generación y no sabemos cuál es la correcta. Lo único que sí sabemos es que ella captura chicos, ataca a los hombres. Eso mata a los hombres. ¿Qué opinas, Atenea? Ya que la verdad de pensar, el lugar que él estaba no había ningún río. El lugar que mayormente ven y todo, ves que se escuchan lamentos, a veces son pueblos o ciudades, o ciudades apenas creándose y se escuchan los lamentos. ¿Qué opinas? Pues yo pienso que a veces no necesariamente con que se encuentre un cuerpo de agua o incluso este que se pueda presentar en ríos, porque muchas de las veces cuántas historias no se han contado de apariciones o incluso personas que la han llegado a ver, como en el caso de este chico, de esta historia que nos contó. Y yo pienso que a veces estas almas, estas apariciones que se presentan, no siempre son como las hemos escuchado a través de nuestras leyendas, a través de los mitos e incluso de las anécdotas que hemos escuchado sobre ese tipo de personas, sino que incluso en los momentos que menos nosotros nos esperamos o cuando nos encontramos solos o incluso caminando por las calles o manejando en carreteras a altas horas de la noche, se pueden presentar este tipo de almas, porque no siempre ellas están conscientes de que están muertas, o a veces sí lo están y simplemente vienen a atormentar de cierta forma
a la persona que se encuentre en ese momento equivocado. Y es que muchos hemos escuchado varias cosas sobre las almas en pena, aquellas almas que no pueden encontrar el camino al más allá, y es por eso que se quedan aquí en la tierra, porque andan buscando personas que les ayuden de algún modo. Estas almas por lo general son almas que murieron trágicamente o que fueron víctimas de un suicidio o de una muerte muy, muy fuerte. Entonces, sí, de cierta manera deberíamos pensar que no siempre estas almas que se encuentran aquí o incluso que nos atormentan, lo hacen porque quieren estar toda la vida aquí, sino de cierta manera hay almas que a veces se acercan a nosotros o se manifiestan porque están pidiendo ayuda. Sí, tienes razón también, pero ponte a pensar, ¿por qué le quitarías a la demás gente sus hijos? O sea, esa persona siente el dolor, el sufrimiento, pérdida de pequeño fruto que diste y lo amas tan fuerte que llegue ese espectro y te lo robe. ¿Qué, ¿Por qué si llega a los niños exactamente? Que jamás aparece. Es algo todavía no dado o entendido. Pero sí tiene razón, olvidan que están muertos y gustan hacer sufrir a los demás. ¿Cómo decir? Sabes que estás vivo cuando sabes que en verdad existe. En eso sí, tienes razón, ajolotito. Pero no siempre nosotros tenemos esa certeza de que todas las personas que nos encontramos somos buenas. Así como hay personas buenas, también hay personas malas. Y esas personas a veces no se compadecen de los demás y simplemente buscan la satisfacción de hacer el daño. Pero cuéntenos, chicos, ¿tienen alguna historia que nos quieran compartir? Es nuestro compañero, ¿no compañero? El chico Alexander Luna nos cuenta algo muy interesante. Las pesadillas que experimento son totalmente diferentes y cada una es más terrorífica que la anterior, y en cada una ella siempre está presente. Es un tormento que es muy fuerte para mí. Desde ese día sufro de ansiedad y de constante miedo a la oscuridad. Por eso no puedo dormir con la luz apagada. Wow. Pues yo sí creo que no puedo dormir por eso, porque la verdad tú vistes como ella es en verdad. Como repito, agradece que no te llevó y sigues con nosotros. Atenea, ¿tú qué opinas de estos pesadillas del chico? Yo creo que estas pesadillas se presentan
Pues por muchas razones, ¿no? A veces son por cuestiones que nos inquietan o viéndolo de otra forma. Se dice que a veces esas pesadillas se pueden presentar porque son manipuladas por entidades que buscan hacernos de cierta manera el mal y al no encontrar un medio físico, lo hacen por medio de los sueños. Y es que así como nosotros tenemos sueños buenos, las pesadillas son consideradas como sueños desagradables y muchas de las ocasiones estas pesadillas nos pueden producir, como lo comentaba, angustia, ansiedad, miedo, terror. Y es curioso, ¿sabes? Porque, porque en mi caso yo usualmente dormía con la luz apagada. Mm, Me gustaba mucho dormir a oscuras, sin ninguna luz, simplemente a oscuras. Pero hubo una ocasión en la cual tuve una experiencia bastante, bastante peculiar, a la vez como que sí me dio miedo, podríamos decirlo así, me dio miedo porque yo no pensé que me pasaría eso y, y fue en una ocasión cuando era, me encontraba yo haciendo mis actividades, este, y ya terminé de hacer lo que, lo que estaba yo haciendo, creo que era la 1 de la mañana, ya todos los días apagué todas las cosas, toda la luz y me acosté. Cuando yo me acuesto, este, pues ya no, dices, no, pues ya estoy cansada, yo me voy a dormir. Era eso de las 3, 3:30 de la mañana, cuando no sé cómo entre dormitando, yo sentí que alguien se había acostado, como cuando sientes que alguien se acuesta en tu cama, ves que empiezas a sentir como el colchón o como la cama como que se va sumiendo. Esa vez a mí me pasó eso. Yo sentí como se empezaba a sumir la cama, pero yo pensé en ese momento que era mi hermano, porque hubo, hubo un tiempo en que tenía muchísimo miedo de estar a oscuras o bajar en completa oscuridad al baño. Entonces yo pensé en ese momento que era mi hermano, que me venía a decir que lo acompañara. Entonces no sé cómo cuando me volteo no había nadie, pero yo seguía sintiendo la cama sumida. Entonces yo me vuelvo a voltear y lo único que pude hacer fue cerrar mis ojos y decir, no, no está pasando, no, no está pasando. Entonces, quién sabe cómo de repente siento que se levanta la cama. Y cuando me vuelvo a voltear, no veía yo nada. Entonces, de cierta manera, como que sí me entró ese miedo, porque me llegó a pasar eso como 2 veces, tres. Y yo le conté a mis papás, y me acuerdo que me dijeron que era mi culpa por estarme durmiendo a oscuras. Entonces, desde esa experiencia, fue que decidí mejor comprarme una, una lámpara de noche y ponerla en mi cuarto
porque no es tanto que te quedes intranquila, porque al principio, la primera vez sí me dio miedo, porque no entendía qué era, pero las otras veces ya no lo sentí tanto como un miedo, sino era como que de cierta manera me extrañaba o me daba intriga saber qué era lo que se iba a acostar conmigo. Y pues ahorita a la fecha sigo usando la lámpara de noche y ya no he volvido a hacer, ya dejé de sentir eso. Somos iguales. Porque la verdad a mí también me pasaba eso. Este, pero no, era raro. Yo sentía que alguien me observaba mientras dormía. Que mi cama no se llegaba como a sumir como tú. Sentía a mitad de la noche sentía que la cerraba y despertaba y eran como las 2, las 3. Me tenía la misma maña y no tenía una lámpara. Dormir. Pensé, yo tenía que literalmente levantarme y poner la luz. Mejor decidí cambiar mi cama, donde tengo un lado más cercano. Pero sí, es raro. Aún así, con la luz a veces prendida, luego siento que me observan, pero no hay nadie. O sea, no sé lo que esté en la casa, que me hace que no son cosas. Luego así yo tener pesadillas. Algunas pesadillas son cuando fallecen personas, se accidentan, sufren. No tengo un sueño tranquilo. Es raro cuando duermo bien. Pues eso me sorprende que a ti te llegue a pasar eso. Bueno, chicos, es todo por hoy. Este, Atenea, ¿me ayudas a finalizar esto, por favor? Claro que sí. Este, les damos más que nada, les queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. Mm, y pues, antemano, una disculpa. No, no fue pues más que nada no por no querer transmitir, sino por problemas que tuvimos en relación a audios. Y pues esperamos que les haya gustado y acompáñenos el siguiente domingo, pesadillas de la noche. Que tengan dulces pesadillas y hasta la próxima. Bien, descansen. Adiós.